Señor, buenos días. Que el Señor os bendiga. Bien. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 16. Primera de Juan 4, 16. Dice lo siguiente. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Bueno, pues para los creyentes, este es uno de los fundamentos de nuestra fe. El conocer y el creer el amor que Dios tiene para con nosotros. Parece que es algo muy, muy básico, pero y que lo sabemos desde el primer día que nos hemos convertido, pero luego, según en qué circunstancias estamos, parece que se puede olvidar. Así que esto es como una proclama, algo que tenemos que tener en nuestro corazón. Porque lo cierto es que vienen tiempos difíciles a la vida y que en esos momentos lo que nos sucede parece indicar que Dios no se acuerda de nosotros. No sé si eso os ha pasado alguna vez. O nos vienen sentimientos de culpa por errores, por pecados, y por causa de esos sentimientos pues puedes llegar a dudar que Dios te pueda seguir amando, ¿verdad? Nos puede pasar. Y sin embargo, el amor que Dios nos tiene es invariable. No depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, ni es necesario que hagamos algún mérito o dejemos de hacerlo para que el Señor nos ame. No se mide por lo que sentimos o no sentimos. No es que cuando siento que Dios me ama es que me ama y cuando no lo siento no me ama. No es así. Y tampoco se mide porque tengamos o dejemos de tener pruebas de ese amor en alguna circunstancia concreta. No es así, porque Dios ya manifestó cuál era su amor hace más de 2000 años y nos manifestó cuál era la prueba de su amor para que después todos los que creyéramos en Él no tuviéramos dudas. Y los versículos 9 y 10 de la carta de primera de Juan 4 nos lo explican. Dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que ese amor se manifestó al enviar a Jesucristo. Recordamos en el Evangelio de Juan, como dice, ¿no? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aunque no me voy a referir a lo que voy a mencionar ahora, quiero decirlo para que quede el mensaje más completo. El amor de Dios de esta manera, pues hemos dicho que el Señor nos quiere dar vida eterna, pero también en Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y ahora es muy fuerte lo que dice, sino que la ira de Dios está sobre él. El que quiere desobedecer, el que no quiere amar al Hijo, a Jesucristo, ¿verdad? Y otro aspecto del amor que Dios nos tiene, que tampoco nos vamos a referir a él, pero lo quiero mencionar, está en la primera carta de Juan, donde estábamos antes, el versículo 11, que dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El amor que Dios nos tiene nos liga y nos obliga a amarnos unos a otros. No podemos decir que amamos a Dios al que no vemos y no amamos a nuestro hermano al que vemos, ¿verdad? Bueno, pues básicamente quiero que hoy estemos mirando muestras del amor de Jesús a sus discípulos, y no nos vamos a referir a los apóstoles, ¿vale? Y porque al mirar las muestras de amor que Jesús tuvo con los que andaban con Él, y cuando nos fijamos, observamos ciertos momentos, ciertos pasajes, pues podemos ver que tenía un muy tierno amor, un amor muy cercano con ellos. Y al ver todo eso, nosotros también podemos darnos cuenta que nos ama de igual manera, que aunque no le podemos ya ver con nuestros ojos ni tenerle presente físicamente, pero que de igual manera que obraba con ellos,
sigue obrando con nosotros para que en los momentos que la fe se debilita y nos cuesta más eso de conocer y creer en el amor que Dios tiene para con nosotros, digamos no, sepamos, como estaba con este discípulo, como estaba con el otro, así también está conmigo, que creo en Él y que deseo obedecerle y hacer su voluntad. No que seamos perfectos, ¿verdad? Sino que está en nuestro corazón, nuestra voluntad en obedecerle y hacer lo que Él quiere. Porque Dios nos ama igual que a ellos, ¿verdad? Así que vamos a empezar con 3 hermanos. Estos eran Marta, María y Lázaro. Y con ellos el Señor Jesús tuvo una relación de amor y amistad. Así que vamos a ver varios pasajes de los evangelios. Si queréis lo buscáis y si no yo menciono, no sé si hay razones. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 5, dice así: amaba Jesús a Marta, amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Así de claro. Y no es que aquí diga este versículo y en el otro se va a repetir, no, es así, les amaba. ¿A qué amor se refiere? Pues se refiere al amor ágape que proviene de Dios, el más alto tipo de amor que puede haber, y es el mismo con el que Dios dice en otros textos que nos ama a nosotros. Un amor incondicional. Y si nos fijamos ahora en lo que los evangelios nos narran acerca de Marta, en su relación con el Señor, pues le vemos que tuvo aciertos y errores, por llamarlo de alguna manera, como nosotros tenemos aciertos y errores en nuestro camino cristiano, ¿verdad? Y sin embargo, el amor de Dios permanecía inalterable, lo acabamos de leer, les amaba, le amaba. Y de estos aciertos y errores nos habla el pasaje de Lucas 10, pero no perdáis el otro porque también volveremos a Juan, ¿verdad? Y aquí aparecen ella y su hermana, este es un texto muy conocido. En el versículo 38, pues empieza contando una buena obra que hizo Marta, una obra de misericordia a Jesús porque le recibió en su casa. Y recibió aquel que dice a Jesús, ¿no?, que no tenía donde recostar su cabeza, así que era una buena obra, sin duda, ¿verdad? Y sin embargo, al poco rato ya Jesús entra y ya ni su manera de obrar ni sus palabras fueron las correctas a raíz de lo que leemos, ¿no? Y todo surgió por un problema que hubo entre las hermanas. Y es que cuando llegó Jesús, lo que hizo María fue sentarse a los pies de Jesús para ver su palabra, y Marta mientras estaba atareada con muchos quehaceres. Entonces Marta pues decidió hacer ver a Jesús que ante sus propios ojos estaba teniendo lugar una injusticia, y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Seguidamente se atrevió a pedirle que amonestase a su hermana para que en vez de seguir ahí sentada a los pies de Jesús, pues le ayudase en su servicio. Así que le dijo: dile pues que me ayude. La respuesta del Señor pues fue amonestarle a ella y corregirle, en lugar de corregir a María. Versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Sería que después de aquel suceso, aquí hago una pregunta retórica, para un poco que reflexionemos sobre el asunto. Sería que con aquel suceso el amor de Jesús hacia Marta había menguado, pero hacia María, que hacía lo correcto, había crecido. Imposible, porque hemos leído que ya Jesús les amaba, le amaba también a Marta con el amor más alto que puede existir, con amor inmutable, como nos ama a nosotros. Así que ya tenemos ahí una confianza, ¿no? Porque lo que tiene que haber en nuestro corazón es un deseo de santidad, una lucha por ello, con la ayuda del Señor, pero a veces caemos, ¿verdad? Aunque no queremos, caemos. Hay salida para ello, que es el arrepentimiento, y el Señor nos perdona. Y la reprensión de Jesús, que nos puede
hacer, entonces ya que eso era bueno, era malo, le quería, le había dejado de querer, pues no fue otra cosa que una manifestación de ese amor ágape, como lo es con nosotros, porque si estamos confundidos y el Señor no nos reprende, no aprendemos, y el Señor lo que quiere es que lleguemos a la meta, a nuestro bien último, por eso le reprendió, y como lo hace también con nosotros. ¿Os acordáis como dice eso en Hebreos 12? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no la menosprecies, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Pero bueno, no solo obró mal, ¿verdad? Le vemos en Juan capítulo 11, otra vez a Marta, y ahora le vemos haciendo una confesión de fe y confianza en Jesús. En el versículo 25 Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Así que aquella mujer que no había tenido mucho acierto, que digamos, en su modo de obrar cuando Jesús estuvo en su casa, supongo que estuvo más veces, qué gloriosa revelación de parte de Dios tenía ahora. ¿Os acordáis que una parecida tuvo también Pedro? Y le dijo el Señor que Dios mismo se lo había revelado. Y si nos fijamos en Pedro, le pasó lo mismo, un acierto, y luego estaba diciéndole, le tuvo que sorprender el Señor porque quería disuadirle ir a la cruz, Pedro, a Jesús, y le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás. Una situación un poco parecida, ¿no? Que sea un acierto muy grande y a la vez una metida tras la borda. Y bueno, quizá podamos en alguna medida identificarnos con Marta, ahora que he mencionado a Pedro, pues también con él, ¿no? Porque nosotros también tenemos aciertos y errores, vuelvo a decir que por llamarlo de alguna manera, y puede haber pecados y otras cosas, vamos a decirlo así. Y hacemos obras conformes a la voluntad de Dios y otras que no lo son. Hablamos palabras inspiradas por el Señor y otras que provienen de nuestra propia carne. Y puede sucedernos que, a causa, lo mencioné un poco al principio, ¿no? de las caídas, de pecados, de desaciertos, lleguemos a sentirnos muy indignos, miserables, desesperados con nosotros mismos, pero indignos y miserables delante del Señor, y que nos cueste creer que el Señor sigue amándonos. Así que en esos momentos sigamos creyendo el amor inalterable que Dios tiene para con nosotros, como lo tuvo con Marta, sabiendo que si nos arrepentimos tenemos perdón de todo pecado por su sangre, porque en eso se manifestó el amor de Dios, en que dio a su Hijo Jesucristo en expiación por nuestros pecados. Así que si tenemos fe, si creemos, conocemos y creemos el amor que Dios tiene por nosotros, cuando hemos caído y pecado, tenemos que correr a la cruz, no alejarnos del Señor avergonzados, no desesperarnos con nosotros mismos y autoflagelarnos, sino correr al Señor, que ya ha pagado ese pecado que hemos hecho y que quizá hagamos mañana, siempre y cuando no sea nuestro deseo pues practicar el pecado, no vivir en él, sino que nos duele pecar, queremos lo aborrecemos y queremos, rogamos al Señor: guárdanos que no vuelva a caer, ayúdanos, Señor, ten piedad de mí. Ahora vamos a ver a Lázaro, el otro hermano, y vamos a fijarnos en la relación que tuvo con Lázaro. Seguimos en Juan 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Fijaos que le dice: el que amas está enfermo. Y es que a estas alturas las hermanas ya sabían de la amistad que unía al Señor Jesús con Lázaro. Por eso no dudaron en darle así el recado, que no dijeron el nombre de pila de su hermano Lázaro, sino que emplearon esta hermosa expresión, ¿no? Que se refería a la relación de amor que tenía Jesús con Lázaro. Y en este caso no se refiere a ágape, sino se refiere a la relación de amistad que le vinculaba con Jesús. Así que imaginemos que el que amas fueras tú o fuera cualquiera de nosotros, ¿no? Qué precioso que los que están cercanos a nosotros nos supieran que el Señor Jesús tiene con nosotros un vínculo de amor y amistad, como lo tenía con Lázaro, ¿no?
que alguien le diga a Jesús: Señor, esa hermana a la que amas, aquel hermano al que amas, necesita esto. Sería como si nuestras oraciones lo hiciéramos así. Y debiéramos hacerlo, sabiendo que, aunque los hermanos a veces parece que nos pisamos el callo unos a otros, porque ofendemos muchas veces, pero nuestra oración debería ser: Señor, el que amas, ese hermano que igual a mí alguna vez me ha ofendido, pero ese que amas ahora está necesitando una ayuda económica, ayúdame, Señor, o tiene un problema familiar, ayúdame, está enfermo, ayúdame, ¿verdad? Como aquí. Y más adelante, en el versículo 11, es el propio Jesús el que habla de Lázaro de la siguiente manera: nuestro amigo Lázaro duerme. Qué gran privilegio el de Lázaro, que el Señor Jesús le llamase amigo. Y sin embargo sabemos que ese privilegio también es nuestro, porque al igual que a Lázaro, a nosotros el Señor nos dice, a los que somos sus discípulos, los que creemos en Él, ¿vale? Y por eso he hecho esos apuntes al principio, ¿no? Nos dice: vosotros sois mis amigos, en Juan 15, ¿verdad? Versículo 14. Ahora, hay una condición, y dice así: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Porque hay mucha gente que dice: no, yo le quiero mucho a Jesús, no, yo le he dado mi vida, pero luego ni se ha planteado una vez el querer obedecerle, el querer guardar su palabra. Tampoco está hablando de esa perfección aquí, este versículo, esa perfección tal como la entendemos nosotros, sino esa decisión firme de voluntad: Señor, yo vivo para ti, te he dado mi vida y te quiero obedecer. Así que las hermanas informaron a Jesús de la enfermedad de Lázaro, y seguramente con la plena confianza de que el amigo de Lázaro, sin dudarlo, acudiría a ayudar a aquel a quien amaba. Versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y es en este contexto donde el escritor sagrado afirma lo que hemos mencionado al principio, versículo 5: y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Tras esta afirmación de que Jesús les amaba, pues lo que cualquiera hubiéramos esperado era que Jesús hubiera dicho, por el amor que les tenía, pues que hubiera dicho algo así. El siguiente versículo debería ser, según digo yo, ¿no? Según la mente humana, pues cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, fue a Betania. Pero no es eso lo que hizo ni lo que está escrito. Leemos en el versículo 6: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Qué cosas, ¿verdad? ¿Cómo se sentirían las hermanas saber que el único que podía hacer algo por Lázaro no venía? Que aquel en quien confiaba, que había sanado a tantos, no llegaba a tiempo de curar a su amigo. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Quién puede comprender que el Señor se retrasase adrede? Como a nuestro entender parecería que lo estaba haciendo. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. El Señor Jesús no se apresuró a ir a ayudarle, sino que esperó. Esperó tanto que Lázaro tuvo que padecer el proceso completo de su enfermedad y finalmente padecer la muerte. Y Marta y María ver el dolor, o pasar ellas también el dolor de ver a su hermano padecer la enfermedad y experimentar la agonía de la muerte. Por 4 días además tuvieron que sufrir el duelo de la pérdida de un ser querido. La forma en la que Jesús estaba actuando es inconcebible para nuestra manera de entender las cosas, pero los pensamientos de Dios, del que nos ama, son más altos que los nuestros, como los cielos son más altos que la tierra. Marta y María esperaban que Jesús sanara a su hermano y tenían fe para ello, pero esto es algo que Jesús no hizo. Es más, llegó, como hemos dicho, tarde para haber podido hacerlo. Sin embargo, el momento en que Jesús acudió era el preciso para que su voluntad, la voluntad divina, se cumpliera, y su voluntad siempre es que Dios sea glorificado, y por supuesto también su voluntad es nuestro bien. Así que los hermanos tuvieron que sufrir aquella dura experiencia porque la voluntad de Dios para ellos tenía un propósito muy superior que la sanidad, y era resucitar a Lázaro, con lo que ello suponía de un aumento de su fe, aparte de gloria de Dios, por supuesto.
Y así también es con nosotros. A lo largo de la vida cristiana pueden darse momentos en los que nos encontremos en situaciones parecidas a ellos, que necesitemos apremiantemente ayuda del Señor porque estemos afligidos, bien por un problema de salud, económico, familiar, por un contratiempo inesperado, y clamemos a Dios porque sabemos que Él nos ayuda y sabemos que nos ama. Pero puede ser que su ayuda se retrase. No sé si te ha parecido alguna vez a ti eso, al punto de que a nuestro parecer nos dé la impresión de que esa ayuda no va a llegar nunca. Que oras, incluso te puede pasar lo contrario de lo que estás orando. Puede ser que el tiempo va pasando y la aflicción continúa y no llega la respuesta del Señor. Y que incluso se aumente la aflicción, como le sucedió a Marta y a María, que primero la enfermedad, luego la muerte de su hermano. Puede ser que su socorro ni siquiera llegue de la manera que esperábamos. Ellas nunca vivieron la sanidad ni Lázaro, ¿verdad? Sin embargo, el Señor nunca se retrasa en socorrernos. Lo que sucede es que quiere ejecutar en nosotros su voluntad, mucho más excelente que la nuestra, lo que nos resulte difícil de comprender. Y esto para nuestro bien, pero sobre todo para su gloria. Y su buena y perfecta voluntad para con nosotros es muy superior de lo que podríamos imaginar jamás, porque su voluntad última, contigo y conmigo, es que resucitemos con Él para vida eterna, con un cuerpo transformado a su imagen. Amén. El Evangelio de Juan sigue dejando constancia del amor de Jesús por estos hermanos. Ahora vamos a leer desde... en la primera de Juan, no tengo mal escrito, a ver dónde estamos, leemos desde el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, primera de Juan, 4... perdona, ahora es que no estoy liando, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, versículo 32, sí. El Evangelio de Juan, donde estábamos antes, aquí estamos. Sí, seguimos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 32, ¿vale? María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús, en el 38, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. En la escena vemos a María, su dolor y sus lamentos, sus lágrimas, con ella a los judíos que la acompañaban, que sabéis que entre ellos había vecinos, familiares, amigos, consolándola, y las personas que le querían a Lázaro también, ¿no? Consolándola y lamentando junto con ella. Jesús allí presente, testigo de todo aquel duelo, manifestó entonces sus profundas emociones que también sentía en esa situación, e incluso lloró. Saber esto es un profundo consuelo para nosotros. Si el Señor no se quedó indiferente ante el dolor de la familia de Lázaro, podemos tener la certeza de que tampoco se queda indiferente ante el nuestro dolor, ante nuestra aflicción, sino que mostrará su compasión hacia los suyos, hacia nosotros, cuando nos encontremos en aflicción, aunque sea preciso que esperemos. Y de eso está escrito en Isaías 63:9, que dice que en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y eso es por el inmenso amor con que nos ama. Vamos a ir ahora a otros discípulos. Estos son los discípulos de Emaús, y ahora vamos a Lucas 24. Aquí no me confundo porque no hay cartas de Lucas. Y aquí se narra el encuentro que tienen dos discípulos con Jesús resucitado, y podemos ver cómo les mostró un trato amoroso, tierno, conmovedor. Y vamos a ver desde el versículo 13. Lucas 24, 13. Y aquí dos de los discípulos, dos de ellos, iban el mismo día, se refiere al primer día de la semana, al día de la resurrección, del día que resucitó Jesús. Así que iban a una aldea llamada Emaús, versículo 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.
Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Seguramente la mayoría de los discípulos, bueno, todos, estaban tristes, confusos, perplejos con todo lo que había acontecido, ¿no? La muerte, el tormento de Jesús, ¿no? La crucifixión, la tortura, ¿verdad? Y sin embargo, de entre todos ellos, el día de su resurrección, el Señor solo se manifestó a algunos, dos de los cuales son los mencionados en este pasaje. De quienes no sabemos más que el nombre de uno de ellos, que era Cleofás. Y esto es porque cada uno de nosotros somos muy valiosos y muy importantes para el Señor, cada uno de los discípulos. Da igual que seas muy conocido, imagínate en la iglesia o en otras iglesias, o que sé, o que no sabe nadie de ti, en la iglesia que no eres tan conocido, que se te conoce poco, pero era muy conocido, ¿no? En el ámbito de la iglesia que después se formó, o en el de los discípulos. Y bueno, y aquí aún no ni lo menciona, sin embargo Jesús se apareció a él también, ¿verdad? Y mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y caminó con ellos. Y nosotros también tenemos el privilegio de caminar en nuestra vida con nuestro amado Señor Jesús, de vivir con Él, con Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Eso es algo que no podemos olvidar. Nosotros no vemos a Jesús, pero como ellos caminamos con Él, tenemos que entender que caminamos en cada momento con el Señor, mientras no nos queramos revelar y le dejemos ahí solo, ¿verdad? Y ahorita Él nos buscaría, nos esperaría como el Padre del Hijo pródigo, ¿verdad? Así que no lo podemos olvidar, el Señor está con nosotros. Como estuvo incluso con el pueblo de Israel, cuando en su castigo tuvo que estar dando vueltas por el desierto, y sin embargo la presencia del Señor seguía con ellos en medio del castigo, eso es grande. Pero que Jesús mismo caminaba con ellos, dice el texto que sus ojos estaban velados para que no le conociesen. Y a veces a nosotros también nos sucede que cuando estamos tristes, confusos, afligidos, cuando nuestra fe está siendo probada y pareciera que se tambalea, pues fuera como si nuestros ojos espirituales estuvieran velados y no entendiésemos que el Señor permanece a nuestro lado. En esos momentos, recordemos con fe que Él es fiel, que ha dicho que no nos desamparará ni nos dejará, así lo ha prometido. Y que así como Él mismo estaba caminando con los de Emaús, así también está caminando con nosotros cada día en nuestro peregrinar de esta vida. Y porque Él ha dicho que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y además recordemos que el Señor está tan cercano a nosotros, que ha puesto en nosotros su Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. En el versículo 17 sigue diciendo que Jesús les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y aquí vemos que la amorosa confianza que les brinda Jesús para que exprese qué es lo que hablan y discuten entre ellos, lo que no entienden, lo que les entristece, aunque el Señor ya lo sabía, ¿verdad? Pero al igual que a nosotros nos brinda esa oportunidad, y no solo nos la brinda de que le expresemos qué nos pasa, qué nos sucede, sino que nos exhorta a hacerlo, a acercarnos a Él en oración con confianza reverente. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Con qué humildad les consiente que se expresen hacia Él como si Él se tratase de uno de ellos? Podría haber dicho: espera, a ver, que no os dais cuenta con quién habláis. ¿Eres tú el único que no te hagas enterado? Que no. Y porque Jesús tenía esa humildad que leemos en Filipenses, ¿no? Que se humilló a sí mismo haciéndose semejante a los hombres, a nosotros, a fin de salvarnos. Así que Él permite que le traten como uno más, en esa humildad que nosotros también necesitamos. Así que el versículo 18 les dice: ¿qué cosas? Y con qué tierna, aparente ignorancia les contesta, porque lo sabía todo, como si Él no lo supiera. Y con cuánto interés está dispuesto a escucharles. Y ese mismo interés nos lo brinda, nos lo extiende a todos nosotros para que por medio de nuestras oraciones le hagamos saber qué es lo que nos inquieta, aunque ya lo conozcan, ¿no? Qué nos afana, qué nos preocupa. Y nos dice también en Filipenses
por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Y fijaos lo que nos dice el Señor, Él ya sabe todo lo que nos pasa, pero quiere que se lo digamos. Sean conocidas vuestras peticiones en oración, en toda oración y ruego. No te las calles, díselas al Señor, eso es fe. Aunque Él ya las sepa, quiere que te acerques. Como quiere que le pidamos el pan de cada día, aunque Él ha prometido darnoslo, ¿verdad? Cosas que no podemos entender, pero que son el camino que Él ha marcado para relacionarnos con Él. Y es que Él quiere oír de nuestra boca nuestros ruegos, y su oído está atento a las oraciones de quienes le temen. Así que los dos discípulos con confianza le contaron lo que estaban hablando y le dijeron que de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Con sus palabras, Cleofás y su compañero estaban poniendo de manifiesto su falta de fe y su necedad al no entender que todo lo sucedido y el testimonio de las mujeres no era otra cosa que el cumplimiento de lo que las Escrituras hablaban de Cristo. Y el Señor les respondió así, versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos, o sea, necios, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y de nuevo, la respuesta de Jesús nos muestra su paciente amor. Y es que no les desecha por su necedad, por su falta de fe, por ser tardos de corazón, para creer su palabra, y le dice, mira, ya no sigo con vosotros, a ver, sino que les amonesta, haciéndoles entender que su confusión viene por eso, por esa falta de fe, ¿verdad? Y cuántas veces nosotros también somos lentos de corazón para creer las palabras de Dios, pero tampoco el Señor nos desecha. No sé si os ha pasado que a veces llega un momento de tu vida que Dios te revela algo que estaba mal en ti y dices, pero ¿cómo el Señor ha podido me ha permitido estar en comunión con Él, haciendo esto que estoy haciendo, que básicamente es un pecado? Y me ha permitido, yo no lo veía que esto es un pecado. Y Dios nos lo revela, claro, toca arrepentirse, no seguir más con ello, ¿verdad? Y el Señor tampoco nos desecha a nosotros, sino que cuando estamos obrando de una manera parecida nos va a amonestar por nuestra falta de fe, para que entendamos que muchas de las confusiones que tenemos y de nuestras tristezas provienen de nuestra falta de fe y falta de conocimiento de la palabra a veces, porque si no la conocemos probablemente podemos tener fe, y no se trata de que Dios nos esté fallando, que esté fallando a lo que ha prometido, a su palabra. Así que versículo 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Así que después de la amonestación, con amorosa paciencia y misericordia, les dio luz a lo sucedido, enseñándoles lo que las Escrituras decían de él y molestándose en decirlo, no conformándose con un texto, sino en todas las Escrituras. Y si el Señor hizo eso con ellos, también lo hará con nosotros. Con amor nos amonestará, pero después nos hará entender cuál es el camino que tenemos que seguir, iluminará nuestros pasos con su palabra, y como a los de Emaús nos dará con ello consuelo y gozo, y renovará nuestra fe y nuestra esperanza. Versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que se iba más lejos. Sin duda el Señor quería quedarse con ellos, solo estaba esperando su ruego. Versículo 29, más ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y de nuevo, qué escena más conmovedora. Jesucristo, el Señor y Rey, haciendo como que se va más lejos. Y los discípulos obligándole con ruegos a quedarse con ellos. Y finalmente el Señor que acepta la invitación y el ruego. Y qué hermosa petición le hicieron, a la cual él no se negó. Aunque para el Señor no era problema que se hiciese de noche, no había problema que fuera solo por la noche.
Jesús resucitado, no tenía ningún temor, ningún mal. Pero somos nosotros los que en la oscuridad de las tinieblas espirituales en las que el mundo en que vivimos está, somos nosotros los que necesitamos la presencia prometida de aquel que es la luz del mundo. Necesitamos clamarle desde nuestro corazón: quédate con nosotros, Señor, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Lo digo un poco de manera poética: el Señor está con nosotros. No necesitamos pedirle que venga a tu presencia, porque ya está, ya prometió estar con nosotros, ¿verdad? Pero de alguna manera, Señor, quédate con nosotros. Como de una manera decirle: ¿cuánto te necesito, Señor? Quiero estar contigo siempre, quiero que estés conmigo, que te acerques. Siempre está, perdonad que estoy hablando de manera poética, espero que entendáis. Y esto nosotros, como rogándole, sí, sabiendo que la palabra nos dice y te dice: no tengas miedo, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Un día nuestros ojos espirituales serán completamente abiertos, ya no le veremos más oscuramente, que como dice la Biblia, ¿no? Que le vemos como por un espejo de los de antes, que eran de bronce, creo, no son como los de ahora, no se veía muy bien en ellos, sino que conoceremos como fuimos conocidos, y entonces le veremos cara a cara, le veremos tal como es, y entenderemos que nuestro Señor, que tanto nos ama, nunca, en ningún momento de nuestro caminar en esta tierra, nos ha dejado solos. Así que un poco como conclusión, vemos estos preciosos textos en los que la palabra de Dios nos muestra cómo el Señor Todopoderoso, hecho hombre a nuestra semejanza, ama a personas concretas. No hace falta que seamos famosos, nos ama a todos sus hijos, a todos sus discípulos que creemos en Él. Y ama a personas, como hemos visto en la Biblia, que gozan del privilegio de conocerle personalmente como nosotros, de disfrutar de su presencia en su hogar, de ser objetos de su amor, como fueron ellos, ¿verdad? Y qué privilegio también podemos disfrutar nosotros hoy como ellos, los que hemos creído en Jesús, a pesar de que hoy pues no le podamos ver, pero el Señor está igualmente aquí, en nuestro hogar, ¿no? En nuestro trabajo, cuando vamos por la calle, en los estudios, allí donde estamos, ¿verdad? Además podemos tener la certeza de que lo mismo que el Señor dice en su palabra acerca de aquellos 3 hermanos, lo dice también de ti y de mí. De modo que donde está escrito: amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro, podemos poner nuestros nombres. Cada uno suyo amaba el Señor a, Miquel, Maite, y poner nuestros nombres en presente, ¿no? Como si el Señor dijera: te amo Marta, te amo Lázaro, te amo María, te amo hija mía, te amo hijo mío. Así que no olvidemos el versículo con el que hemos empezado. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Oramos. Amén. Señor Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos muchísimas gracias por el amor que tienes para con nosotros. Señor, ayúdanos a permanecer en ese amor. Ayúdanos, Señor, a creer en ese amor, a conocerlo cada vez más, que sea un amor que se refleje también en el amor al prójimo, a nuestro hermano, a nuestra hermana. Señor, ayúdanos que en los momentos difíciles nos vengan a la mente las imágenes de cómo tú amaste con ese tierno amor a tus discípulos, que a veces acertaban, a veces tenían fallos y pecados, pero tú les amabas. Igualmente tu amor permanecía, y tu ternura, tu compasión permanecía invariable para con ellos, que no lo olvidemos, que igualmente estás con nosotros. No te vemos con los ojos, pero estás con nosotros. No te podemos tocar, pero estás con nosotros, poderoso en todo lugar, en más lugares de los que ellos podían gozar de tu presencia, porque tú estás con nosotros siempre y en todo lugar. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestro conocimiento de tu amor, y muchísimas gracias por ese amor que has dado de tal manera tan extraordinaria, que has entregado a Jesucristo para morir por nosotros, para que ahora nosotros tengamos perdón de pecados y vida eterna por su nombre, por su obra. Gracias, Señor, sea bendito y glorificado tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.